constituida por unas estructuras, y pues recuerdan la piel, tejido graso, la aponeurosis, los Doctor, creo que se silenció. Doctor, no lo escucho. actividad clínica en... Dime. No se le escuchó, doctor. ¿Ahí ya me están oyendo? Sí, ya. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Entonces, les decía que la pared del abdomen sabemos que está constituida por unas estructuras, ¿cierto? Aquí vemos la piel, la aponeurosis, músculo y lo que está en la parte más interior. Hay dos estructuras, una el peritoneo y la otra la fascia endopélvica. La importancia de revisar la pared abdominal a nivel de obstetricia es porque en obstetricia usamos básicamente dos tipos de incisión. Una incisión que es baja, que es esta que le estoy mostrando acá, que está señalada con el número 9, que es la incisión de Van Steel, y la otra incisión que es la incisión mediana. Habitualmente hacemos una incisión... Doctor, qué pena. No sé si Dime. me pasa solo a mí, pero no veo lo que está presentando. Tienes que fijar la diapositiva de él. Sí se ve, solo que... Doctor, qué pena. ¿Tú estás grabando la clase? Se ve un cuadro pequeñito, tienes que darle de fijar, ya aparece grande. ¿Ya pudiste? Ya, doctor, ¿Ya gracias. pudiste? Ok. Sí, señor. Y les decía que... Qué pena. ¿Podrías grabar la clase, por favor? ahí la pueden grabar ustedes. Sí. Y eso se graba igual, esto queda grabado. Yo les compartí la anterior, se las mandé al correo. Con respecto a eso, a mí no me permitió abrir la grabación del correo, Doc. No me pedía solicitarle permiso y no me dejaba. Sí, doctor, yo le envié un correo comentándole que a muchos de mis compañeros se les presentó dificultad en abrir el archivo porque decía que por el tema de la privacidad no se podía abrir. Entonces déjame que nosotros vamos el viernes, nos citaron para hacer todo el protocolo de bioseguridad y yo le pregunto allá al ingeniero, ¿cómo hacemos para compartir la presentación? Porque yo pensé que solamente era compartir el correo y ya. Entonces déjame, yo les pregunto a ellos el viernes y el viernes les mando eso, ¿ok? Igual ahí en... ok, Es que creo que cuando tú grabas la clase, ahí queda de una vez guardada en Google Calendario, pero creo que la tiene que grabar usted. Nosotros miramos. Pero igual, esas se graban. Yo tengo una en Google Drive. Están todas las clases que he dictado así por teleeducación. Doctor, y sería las que tengo la todas clase, grabadas. cuando se encuentre en Google Drive, nuevamente le dé compartir a nuestro correo para ver si de pronto ya con eso se pueda compartir con la privacidad Sí, para esas todos. están ahí grabadas. Igual si no puedo, yo averiguo allá en la universidad el viernes, ¿oyeron? Y se las comparto. Chicos, sigamos. Entonces, les decía que porque es importante para obstetricia, que es lo que nos compete en esta área, revisar la pared anterolateral del abdomen, es porque en obstetricia ustedes van a ver que habitualmente se hacen dos incisiones. La incisión de Van Steel, que es una incisión de laparotomía, que se usa para diferentes tipos de cirugías ginecológicas y obstétricas. Una de ellas que ustedes, pues, saben con más frecuencia o que han escuchado con más frecuencia es la cesárea. Pero esta incisión se puede usar para cualquier otro tipo de cirugía, se puede usar para, digamos, ectópicos rotos, porque es una incisión de la laparotomía, es una incisión a la cual uno llega a la cavidad. También la usan para pegar la vejiga al Cooper, que es lo que se denomina la cistopexia suprapúbica, para histerectomías, para cistectomías o forectomías, para el pomeroy. Bueno, hay una gran cantidad de todo lo que se puede hacer en cirugía
obstétrica y ginecológica, se puede acceder por eso. Lógicamente que cuando hablemos de las, digamos, patologías propiamente dichas, habrá algunas incisiones que se prefieren a otras. Les voy a dar un ejemplo. Cuando un ginecólogo o oncólogo opera un cáncer, generalmente ellos entran por incisiones medianas porque esas incisiones van a dar mucho más campo visual para poder trabajar. En cambio, estas incisiones, les digo, porque, digamos, cuando hacen cirugías ginecológicas, a veces tienen que abrir retroperitoneo, llegar a los ganglios paraórticos, sacar biopsias de esa zona, y eso lo que genera es, digamos, tener un buen campo para poder llegar a esas zonas. Estas incisiones bajas a veces dificultan poder llegar a esas zonas paraórticas y pues el cirujano prefiere otras vías. En obstetricia específicamente, sacar un bebé en transverso, en podálico, un niño macrosómico, esta incisión de Fan Steel tiene sus limitantes porque no se puede extender más. En cambio, la mediana se puede extender más hacia la parte superior. De ahí que la incisión la elija el cirujano. Recuerden que que aquí les aclaro de una vez el concepto. Una cosa es la incisión de laparotomía, que en obstetricia se usa la mediana infraumbilical, y otra la Fan Steel. Y otro concepto es el tipo de cirugía que se haga. ¿Ok? Les doy un ejemplo. Histerectomía abdominal total a través de una incisión infraumbilical, o histerectomía abdominal total a través de una incisión de Fan Steel. O sea, la incisión no nos habla del tipo de cirugía que se va a realizar. La incisión simplemente es la incisión por mediante el cual entramos a la cavidad. Y la cirugía que se haga dentro de la cavidad, la cirugía que se hace dentro de la cavidad, tiene su nombre específico de acuerdo a cada patología particular. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, cuando se hace cesárea, no se dice cesárea por Fan Steel o cesárea por incisión media infraumbilical. No. La incisión de la laparotomía para la cesárea fue Fan Steel o media infraumbilical. Ese es el tipo de incisión, o de laparotomía. Pero la cirugía que se hace en el útero, la incisión que se hace en el útero, tiene unos nombres. Después los revisaremos cuando hablemos de cesárea al final del curso. Uno se llama tipo Kerr, que es la que se hace a nivel del segmento en forma arciforme, en la misma forma que tiene esta incisión acá, pero sobre el útero. Esa se llama la cesárea segmentaria transperitoneal tipo Kerr. Ese ya es el tipo de incisión que se hace en el útero directamente. O la clásica, que es la que se hace en el útero cuando se abre, que se llama clásica porque fue la primera o las primeras incisiones que se hicieron cuando se sacaban los bebés por cesárea. Hace muchos años se hacían incisiones corporales, es decir, se abre el cuerpo del útero, no se abre el segmento del útero, sino el cuerpo. Y cuando se abre el cuerpo es más difícil, más laborioso porque sangra mucho más. Pero hay situaciones en donde hay que hacer cesáreas corporales. No es lo habitual. Hoy en día la que se prefiere siempre es las incisiones, ya sea longitudinal o transversa, en el segmento del útero. O sea, en el segmento del útero se puede hacer una incisión longitudinal, ¿sí? O se puede hacer una incisión transversa. Pero la cesárea corporal, que es la clásica, es una incisión que se hace siempre longitudinal en el útero, cuerpo propiamente dicho. Entonces, lo que les quiero aclarar acá es que cuando nosotros hacemos incisiones en la pared abdominal, que es que se comprometen estas capas que ustedes ven acá, la piel, el tejido graso, la aponeurosis, se separa el músculo de la línea media y se abre el peritoneo y se llega a esta zona que es la cavidad abdominal, es la incisión de la laparotomía. Bueno, les insisto, en obstetricia van a ver ustedes siempre dos, que son las que ustedes ven acá en esta gráfica que está como en la mitad, una que es una incisión baja, horizontal, otra que se hace en la parte media vertical, que es la incisión mediana infraumbilical, y a veces nos ha tocado hacer incisiones en T, sobre todo aquellas pacientes que tienen unas paredes muy rígidas por cesáreas previas o cirugías previas, laparotomías previas, por otras causas. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen incisiones de laparotomía infraumbilical o SIFO
púbica. La sifopúbica va desde la sínfisis, desde apéndice sifoides hasta el pubis. Esa se llama incisión de la parotomía sifopúbica. Es una incisión muy grande que se hace en pacientes, por ejemplo, que tienen un trauma, un politrauma, que tiene trauma en vísceras de la parte superior, en vísceras de la parte inferior, o que hay que explorar toda la cavidad pélvica, absolutamente toda. Entonces, hay que hacer unas incisiones muy grandes. Esos pacientes a veces hacen unas reacciones cicatrizales importantes y ese tejido se pone muy rígido y para poder abrir o para poder acceder bien a la cavidad, por ejemplo, en cesárea, cuando hay pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos previos y hacen muchas adherencias, se llama eso, ustedes van a ver que a veces nos toca hacer la cicatriz previa que tenía y prolongarla un poco hacia arriba, que son las incisiones en T. No es lo habitual realmente, pero pues es importante tener en cuenta eso. Entonces, para saber, digamos, cuando revisamos la pared abdominal y aplicarla a la parte clínica, esta parte de ciencias básicas aplicada a la parte clínica, pues la introducción es esta, ¿no? Que tenemos que entender qué planos voy a pasar cuando hago esta incisión, la de Van Steel, y qué planos voy a pasar cuando hago esta incisión inframediana umbilical. Entonces, cuando hablamos de la pared abdominal, en la parte, por decirlo así, anatómica, cuando ustedes hablan de abdomen, en teoría hablamos solamente de la parte anterior, pero cuando pasen por cirugía, ustedes van a ver que hay una pared abdominal anterior, una pared abdominal lateral derecha, lateral izquierda y una pared abdominal posterior. ¿Por qué? Porque en trauma, una herida puede ingresar por cualquiera de estas partes y llegar a la cavidad abdominal, y por eso en cirugía toda la cavidad, toda la parte abdominal, todo lo contenido de la pared abdominal, de acuerdo al mecanismo del trauma, lo consideran pared anterior, pared posterior o paredes laterales. Pero esta es una clasificación quirúrgica que lo verán ustedes cuando pasen a cirugía. Acá en obstetricia solamente vamos a hablar de la pared abdominal anterior. Y esa pared abdominal anterior tiene unos límites que ustedes los ven acá, en los límites por arriba, está limitada por el apéndice, digamos que es lo sombreado aquí que aparece todo en rojo. En la parte superior está el apéndice sifoides y los cartílagos costales del séptimo al décimo constituyen toda la parte anterior del abdomen. Por abajo encontramos la cresta ilíaca. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos del coxal? Que la cresta ilíaca pues tenía unas funciones aplicadas a la clínica, pues aquí vemos otra función y es que constituye el límite inferior de la pared anterior del abdomen. Encontramos la espina ilíaca anterior y superior, el ligamento inguinal y el hueso púbico. Todas estas estructuras son las que limitan, es como la ingle, digámoslo de esa manera, todo el conducto, toda la región inguinal, que es la que limita la parte inferior. Entonces son los límites de la pared anterior del abdomen, en la parte superior y en la parte inferior. Y como les decía inicialmente, pues la pared abdominal cuenta con algunos elementos que tendremos que aplicarles clínicamente a esa anatomía algo a nuestra práctica clínica. Entonces encontramos, ya les había comentado atrás, la piel, encontramos el músculo, encontramos la aponeurosis, los nervios y los vasos anatómicamente hablando. En la piel, decíamos que la piel en el embarazo va a sufrir algunos cambios. Esos cambios, como ustedes ven acá, uno de ellos se llama las estrías, que se produce por la ruptura por sobredistensión que genera el crecimiento del útero sobre las fibras de colágeno que constituyen la pared abdominal de la piel. Entonces, recuerden ustedes que hay unas estrías de formación recientes que tienen un color nacarado, como rojizo, duelen para algunas pacientes o arden y rascan, les genera prurito y son estrías de reciente formación. Pero las estrías cuando una vez se forman pues van a quedar ahí como una cicatriz y luego adquieren el mismo color de la piel y se ya casi desvanecidas, no se notan mucho. Estas que ustedes ven acá son estrías de reciente formación en una mujer que está en curso de embarazo. Estas estrías dependen en parte de cada paciente. Hay pacientes delgadas y pacientes obesas, igual ambas pueden hacer estrías, pero hay pacientes delgadas que no hacen y hay pacientes obesas que tampoco hacen estrías. Es decir, que el tejido graso pues no tiene nada que ver con la estría, pero sí, sin lugar a dudas, la edad. Los pacientes y el crecimiento, es decir, el crecimiento rápido, pero también la característica de la piel individual de cada persona.
La gran mayoría hacen estrías. Lo que uno ve en la práctica clínica es que la gran mayoría de las mujeres, cuando adquieren el embarazo, por la sobredistensión del útero o la distensión del útero, comienza a distenderse la pared abdominal de una manera relativamente rápida, en el sentido que son 9 meses en ese proceso de distensión o de las fibras, y en ese proceso pues se alcanzan a formar, sobre todo en la parte inicial, las estrías que pues anatómicamente no son muy agradables para las mujeres. Otra estructura que se ve en la piel, que caracteriza, pues un dato que hace sospechar embarazo, es la línea nigrans, que son alteraciones de los melanocitos. Cuando hablemos de los síntomas menores del embarazo, hay un capítulo para eso. Hablaremos de qué datos nos pueden ayudar para sospechar un embarazo. Uno de ellos es este. Entonces, esta zona se pone más hiperpigmentada, todo lo que queda debajo del ombligo se pone muy café, muy oscuro, pero pues no siempre significa que sea un embarazo, ¿no? Pero se llama línea nigrans, que está relacionada con la parte hormonal que estimula los melanocitos y dan estas manchas, y lo mismo, aumento de la pigmentación de la areola. Esa es otra característica que da el embarazo. La piel, debajo de la piel encontramos el tejido graso, y el tejido graso, pues ustedes saben muy bien, el espesor varía dependiendo del peso de cada paciente. Los pacientes que tienen obesidad, habitualmente la obesidad recuerden que hay obesidad magra y hay obesidad grasa. La obesidad magra es el atleta, el que hace fisicoculturismo, hombre o mujer, y que tiene una gran cantidad de musculatura. Esa es la obesidad magra. Es decir, tiene sobrepeso u obesidad, pero dado por tejido muscular para la talla. La obesidad grasa es aquel paciente común, el más habitual, o el sobrepeso. Recuerden que la clasificación se hace por el índice de masa corporal, y los pacientes que tienen obesidad o sobrepeso de origen graso, pues lo da más el tejido graso. De ahí que el espesor del tejido graso sea variable dependiendo de sobrepeso, normopeso, bajo peso o paciente obeso. En los músculos de la pared del abdomen encontramos estos 5 músculos. Recuerden ustedes el primero, que es el oblicuo externo o oblicuo mayor, de adentro hacia afuera. Recuerden del exterior al interior, o como hay derecho e izquierdo, recuerden que cuando se usa de manera conjunta todos los músculos unidos, se hablará de exterior e interior. Pero si se parte el cuerpo humano por la línea media, un corte sagital, encontraremos una parte interna y una parte externa. Entonces, dependiendo de cómo se quiera mencionar, pues usted hablará de oblicuo externo, exterior, cualquiera de los dos conceptos es válido, o el oblicuo mayor, que es lo mismo. El oblicuo menor, que está un poco más hacia la parte interna, por eso lo llaman oblicuo interno, o hacia la parte interior con respecto a una superficie circular. Entonces sería el oblicuo menor o interior o interno, tiene el mismo concepto. Y el último sería el transverso del abdomen, que está un poco más por dentro. Estos son los 3 músculos que están como pegaditos el uno al otro, y que tienen, como vamos a ver, una característica fundamental cuando hacemos cirugía en sus hallazgos. El otro músculo es el recto mayor. Este es el músculo recto mayor. Recuerden que los músculos son derechos e izquierdos si lo partimos por la línea media. Encontramos el recto izquierdo, el recto derecho. Son 2 rectos que generalmente están separados, pero están unidos por una estructura aponeurótica que se llama la línea alba. Y por aquí abajo, que no se señala, está el último músculo, el quinto músculo, que es el piramidal, que es un músculo que está dentro de la vaina del recto, que ahora los mencionaremos. Estos músculos abdominales, pues es entendible, junto con las fascias que los mantienen y que forman parte de los músculos, le van a dar una estructura y resistencia a la pared del abdomen, sin lugar a dudas. Cuando la persona hace actividad física y fortalece los músculos del abdomen, ustedes ven el que llaman el abdomen chocolatín, y ven cómo las fibras musculares se hipertrofian, se hiperplasian, y las fibras interdigitales que las separan, que son tendinosas, hacen que se vea ese abdomen con esas características, tanto del oblicuo mayor como el recto, que son los que más pues se pueden ver porque son los más superficiales.
con respecto a los otros, ¿no? Los otros son más profundos o más interiores, por decirlo de esa manera. Entonces, estos músculos, en la medida que se trabajen, que se fortalezcan, pues generan un poco más de resistencia. Las personas pues que no trabajan la parte abdominal en cuanto a la parte física, pues tienen sus músculos, pero pues lógicamente que no tienen la misma resistencia que un músculo que se le trabaje la parte muscular. Entonces, este músculo, recuerden que dan de cierta manera toda la estructura y toda la resistencia a la pared abdominal. Hablemos de la pared del oblicuo mayor. Entonces, el oblicuo mayor o externo o exterior, como lo quieran denominar, es el que está más superficial, por decirlo así. Ese oblicuo se origina a través de unas dilataciones carnosas, que es lo que ustedes ven aquí como en rojo, y a partir de la cara externa de las costillas de la quinta hasta la 12. De ahí se van a insertar en la aponeurosis del músculo, que es toda esta blanca que ustedes ven ahí, en la mitad anterior de la cresta ilíaca, en el tubérculo púbico y en la línea blanca, que es la línea que une los rectos, que es en toda la línea media. La acción de músculo es comprimir y sostener las vísceras abdominales y flexiona y gira la columna. Digamos que esto es un recuento, un recorderiz ahí como anatómico. El oblicuo menor, que es un poco más profundo que el anterior, pero que está entre los dos, es decir, entre el oblicuo mayor y el transverso, ahí encontramos el oblicuo menor. El origen es la aponeurosis toracolumbar posterior, que es toda esta aponeurosis que está acá. Los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, aquí se origina, y los 2/3 laterales del ligamento inguinal. Entonces, a partir de ahí, se origina y se va a insertar en las costillas de la 10ª a la 12 en su borde inferior. Recuerden que como este está en la parte media con respecto al oblicuo mayor, que está más externo, y el transverso que está más interno, lógicamente que este se va a insertar en el borde inferior de las costillas. El oblicuo externo toda la cara externa y el transverso, como vamos a ver más adelantico, en la parte más interna de las costillas, por su progresión de superficial a profundo. En la línea arqueada, que es un reborde inferior de la aponeurosis de los rectos, y en el tendón conjunto, recuerden que el tendón conjunto se forma por la fusión de la aponeurosis del transverso y del oblicuo menor. Ellos con ese tendón conjunto van a la cresta púbica y a la línea pectínica. Igual que el anterior, la acción del músculo es comprimir y sostener las vísceras. El transverso del abdomen es el más interior con respecto a los otros dos. Está en la parte más profunda, está inmediatamente por dentro o más interior al oblicuo menor. Y el origen es a nivel desde la cesta hasta la costilla número 12, en su parte más interior, como les había dicho, porque es el músculo que está más hacia la parte profunda, más hacia el interior con respecto a una estructura circular. Se origina también en la aponeurosis toracolumbar posterior, como el oblicuo menor, en la cresta ilíaca y en el tercio externo lateral del ligamento inguinal. La inserción de este músculo en la línea blanca con la aponeurosis del oblicuo menor y en el tendón conjunto, que es los dos que lo constituyen, el transverso y los tendones del transverso y del oblicuo menor. La acción, igual que los anteriores, comprime y sostiene las vísceras. Entonces, digamos que esto es como un recuento, un pequeño recorderis de la parte anatómica. Aquí vemos la figura de los rectos, como bien les decía, los rectos son uno derecho y otro izquierdo, están completamente separados el uno del otro, pero ellos están fusionados en la línea media por la línea alba, pero hay una fascia que los envuelve, que es la fascia de los 3 músculos que acabamos de mencionar, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, como se fusionan a través de una aponeurosis, toda la parte carnosa de esos músculos se fusiona en una parte aponeurótica. Esa parte aponeurótica va a envolver a estos músculos, ya sea por delante y por detrás, o solamente por delante, como vamos a ver ahorita, y que es fundamental entender esto para los tipos de incisiones de la parotomía, porque cuando se hacen incisiones altas, usted va a encontrar una aponeurosis anterior del recto y una aponeurosis posterior del recto. En cambio, cuando hacemos incisiones bajas por debajo de la línea arqueada, siempre vamos a encontrar solo aponeurosis anterior del recto, que ya lo que les voy a explicar un poco más adelante, y es el objetivo de entender por qué estructuras estamos pasando en la medida que estamos haciendo unas incisiones.
El recto mayor se origina en la rama superior del pubis, en los ligamentos de la sínfisis del pubis. Y de ahí se va a insertar en la parte de arriba, en el apéndice cifoides, en la superficie anterior y en las costillas de la quinta a la séptima. La acción de este músculo es tensar la pared abdominal y flexiona el tronco, que es el que se fortalece cuando se hacen las abdominales. El piramidal es un músculo muy pequeñito, es un músculo triangular, aquí está señalizado. Aquí esta es la estructura del recto y este es el pequeño piramidal. Entonces el piramidal está contenido dentro de la vaina del recto, abajo y delante del músculo propiamente dicho, por eso aquí vemos completamente el recto abdominal izquierdo y aquí vemos el piramidal que está contenido dentro de la vaina de este músculo y su forma es triangular cuya base está en la parte inferior y el vértice está en la parte superior. Se inserta en la línea alba y la acción es tensar la línea alba o blanca, que es una línea que va en la parte media y que fusiona los músculos rectos abdominales. Entonces, estos músculos, como les decía, pues están ahí en su origen y su inserción y tienen sus acciones. Sin embargo, hay unas estructuras adicionales que son las aponeurosis. Vamos a encontrar 3 aponeurosis y eso es importantísimo entenderlo. Una aponeurosis superficial, que acá en esta gráfica, si ustedes, donde yo les estoy mostrando, está delante de toda esta estructura roja, que ahorita vamos a especificar qué es. Aquí vemos la aponeurosis anterior de los rectos, aquí vemos más lateralmente el oblicuo mayor, la aponeurosis de los 3 rectos, aquí se fusionan las 3 aponeurosis, el recto, esto está todo por encima porque ustedes ven una aponeurosis posterior, pero aquí ven todas las aponeurosis por delante, que esto es por debajo de la línea arcada, es decir, incisiones por debajo del ombligo. De tal manera que en esto amarillo que ustedes ven ahí, que es el tejido graso, encontramos la aponeurosis superficial, que está constituida por 2 a la vez estructuras, que es la fascia de Camper y Scarpa, que es es muy bonito identificarlas cuando se están haciendo incisiones umbilicales y supraumbilicales porque esa fascia está a lo largo de toda la pared del abdomen. Entonces, esa es la que se denomina aponeurosis superficial y que la vamos a ubicar en todo el espesor del tejido graso en 2. Una superficial, que es la fascia de Camper, y una profunda, que es la fascia de Scarpa. Aquí hay una gráfica en donde ustedes ven la piel y el resto, toda la estructura del tejido graso. Vemos la fascia de Camper, que está más superficial, y un poco más profunda la fascia de Scarpa. Luego encontramos la vaina propia de los rectos, que es esto blanco que ustedes ven aquí, que ahora más adelante se los voy a ampliar y se los voy a profundizar un poco en cuanto a los conceptos y por qué es importante entenderlos. Esta aponeurosis es la que envuelve, que realmente son el origen, la terminación o en donde se fusionan los 3 músculos, oblicuo mayor, menor y transverso, aquí los vemos, y se fusionan tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Cuando llegan al músculo recto, esta fascia o le hacen una envoltura por delante y por detrás o van todas por delante, dependiendo de la línea arqueada. Y la última estructura aponeurótica es la aponeurosis transversal y endopélvica. Es de un mismo concepto que recibe el concepto de endopélvica cuando cubre las vísceras pélvicas. Pero en realidad se llama aponeurosis transversal, que ahora se la voy a mostrar más ampliada, y está inmediatamente por detrás de el recto propiamente dicho, cuando estamos acá por debajo del ombligo, o está detrás de la aponeurosis posterior del recto cuando estamos por encima del ombligo. Se llama fascia transversalis, que cubre toda la parte más interior de la pared abdominal. Luego encontramos un tejido graso y finalmente encontramos el peritoneo. Entonces, en la medida que uno va haciendo una incisión, ustedes entenderán que cuando hacemos una incisión mediana infraumbilical, mire que en la parte inferior como en la parte superior del ombligo, pues realmente uno atraviesa la piel y llega a la fascia y luego atraviesa la fascia transversalis y el peritoneo. Pero cuando hacemos incisiones transversales, vamos a encontrar unas estructuras diferentes. Entonces, ampliemos un poquitico el concepto de la fascia superficial, la aponeurosis superficial, que está en el tejido graso, vuelvo y les recuerdo. En este tejido graso en la medida que vamos haciendo la incisión, esta la vemos principalmente cuando hacemos incisión transversal, es decir, la de Van Steel. Cuando el cirujano va haciendo una incisión progresiva, buscando cada una de las capas, digamos, haciendo una incisión
didáctica o una incisión educativa. En las cesáreas, habitualmente cuando ustedes están allá van a ver que hacen una incisión profunda y ya llegan de una vez a la fascia por la premura de la cirugía, etcétera. Y esto lo vemos principalmente cuando se hace por primera vez la incisión. Ya si cuando uno vuelve y entra por la misma cicatriz, ya estas fascias ya no las encuentra porque ya están fusionadas. Entonces encontramos en el tejido graso, debajo de la piel encontramos una superficial, que aquí vemos la piel y aquí vemos la siguiente capa, que es la fascia de Camper. Está dentro del tejido graso, es la más superficial, tiene una cantidad variable de grasa y continúa con la capa grasa superficial del peritoneo. Es una fascia, es una cosita muy delgadita que el que no esté pendiente pues pasa desapercibida y no se nota. Se confunde casi que con el tejido graso, pero pues ahí se alcanza a visualizar. Un poco más profunda, a un plano anatómico, pero aún todavía dentro de esta capa amarilla que ustedes ven acá, que es el tejido graso, encontramos la fascia de escarpa, que es más profunda con respecto a la anterior, y esa capa es más estructura membranosa, se ve con más facilidad, es un poquito más gruesa, y esa capa membranosa se continúa con la aponeurosis superficial, que es la de College, y se continúa más profunda con la del músculo, que es la fascia lata, que es la que ustedes conocen que sigue por la cara externa del músculo. Entonces, estas estructuras aponeuróticas, que casi siempre pasan inadvertidas durante un proceso quirúrgico y que durante ese proceso educativo los cirujanos casi nunca las recuerdan, o sea, se las mencionan a un estudiante porque a veces no tienen una importancia significativa y van dentro del tejido graso, a veces se ven, a veces no se ven porque a veces son muy delgaditas. Entonces, simplemente cuando ustedes vean la cirugía, lo pueden tener en mente para que el doctor les muestre cuál es la fascia de Camper y escarpa. Recuerden que es en la primera cirugía. En la segunda ya no se puede ver, a no ser que hagan una incisión un poco más alta, ¿no? Pero habitualmente uno entra por la misma incisión que tenía el paciente previamente. La vaina del recto, que es muy importante entenderla, recordemos que la vaina del recto es una envoltura de los músculos rectos, eso es un corte transversal, y este corte está hecho por encima del ombligo y este corte está hecho por debajo del ombligo, digamos a grosso modo. Realmente se denomina la zona de la línea arqueada, que es el borde más inferior de la vaina de los rectos. Y que esa línea arqueada, digamos, que da el límite de separación, por decirlo de esa manera. Pero para que ustedes tengan en mente siempre, van a encontrar esta figura como unas gafas, si ustedes se fijan, es como unos lentes. Aquí estaría la parte del marco de los lentes y aquí sería el lente propiamente dicho para que, digamos, lo recuerden. Está siempre, esa figura siempre la van a ver por encima del ombligo. Y esta figura que ustedes ven acá, que ya no se ven los lentes, sino las gafas anteriores, bueno, las gafas modernas que dicen lentes en suspensión, no sé si ustedes recuerdan que les ponían acá como un nylon pegado al lente y lo suspendía y se veía, pues ya no era el marco tradicional, sino era un marco de suspensión, por decirlo así. Son otras gafas, pero que ustedes ya no ven aquí debajo nada. Es porque toda la aponeurosis va por delante de los músculos rectos. Esta imagen siempre la van a ver por debajo, siempre la van a ver por debajo del ombligo, que es la incisión fanestril que trabajamos, una incisión mediana infraumbilical. Esto siempre va a suceder ahí, pero ya les voy a explicar qué pasa ahí. Entonces recordemos que es la combinación de las aponeurosis de los tres músculos. Aquí vemos el oblicuo mayor, esto es el lado izquierdo, el oblicuo menor. Este es el transverso, que es un poco más profundo. Recuerden que este es externo, este es interno y este es el transverso, o este es exterior, interior y el más interior, o el medial, que es el transverso, el que está más hacia el lado profundo con respecto. Entonces, pues no dejarse confundir con los conceptos, pero en realidad es lo mismo, ¿ok? Dependiendo si usted habla de una superficie, si usted habla de derecha a izquierda, tendrá que hablar de externo interno, si es una superficie exterior interior, ¿ok? O como tradicionalmente se llama, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, para que la gente no se confunda. Pero la anatomía a veces lo confunde a las personas. Entonces recuerden que cada uno de ellos termina en una aponeurosis. Está la aponeurosis del oblicuo mayor, está la aponeurosis del oblicuo menor y está la aponeurosis del transverso. Estas tres aponeurosis, todas ellas, al fusionarse, constituyen la vaina del recto. Esas tres aponeurosis, estas tres siempre se van a unir en la línea media
en la línea alba que les había mencionado. Por eso cuando usted hace una incisión mediana, ya sea por debajo del ombligo o por encima del ombligo, siempre va a encontrar la misma estructura. En la piel, tejido graso y la línea alba, y inmediatamente encontramos la aponeurosis, esta es la fascia transversalis, el tejido graso preperitoneal, y encontramos el peritoneo visceral, perdón, el peritoneo parietal propiamente dicho. Entonces, cuando hace una incisión mediana, ya sea por encima del ombligo, a esas incisiones sifopúbicas, ¿sí?, que van desde la sínfisis del pubis hasta el pubis, todas esas incisiones siempre entran es por la línea media. Entonces, lo único que hace el cirujano es abrir la línea media, separar la línea alba y separar los rectos, se echan hacia los lados. ¿Ven? Entonces hay unos aparatos que se ponen ahí cuando son cirugías muy largas, laboriosas, ponen unos separadores abdominales que separan los músculos abdominales y el cirujano tiene un campo extraordinario para poder trabajar. Pero recuerden que cambia mucho cuando hacemos incisiones transversales, o sea, u otras incisiones en la pared abdominal. Bien, recuerden que a nivel de la línea arqueada van a cambiar su posición, que es lo que ustedes ven acá. Perdón, que es lo que ustedes ven acá. Acá las gafitas, el marco completico, y aquí el marco con suspensión para que se acuerden, como una mnemotecnia. Pero realmente es que en la parte superior de la línea arqueada, es decir, por encima del ombligo, vamos a encontrar que la aponeurosis va una parte, la aponeurosis mayor, ahorita se los amplío un poquito más, va por delante, la aponeurosis del oblicuo mayor va por delante, la aponeurosis del transverso se divide en dos laminillas, una va por delante y la otra por detrás, y la aponeurosis del transverso siempre va por detrás. Eso solo sucede por encima de la línea arqueada. Pero por abajo, fíjense ustedes que las tres aponeurosis, la del oblicuo mayor, la del oblicuo menor y la del transverso, todas van, las tres se fusionan y van por delante y terminan en la línea arqueada, que esta es la que vamos a abrir cuando hacemos la incisión de Van Steel. Entonces ampliemos un poquito y veamos la parte clínica que yo les digo acá, la aplicación clínica. Entonces, si ustedes ven acá, hay una cantidad de incisiones. Vemos la incisión de Kosher, que ustedes la ven acá, que esta la usan los cirujanos para sacar la vesícula, aunque ya hoy en día todas estas incisiones de la laparotomía están quedando cada vez más atrás porque el tema de la laparoscopía. Entonces ustedes saben que ya a través de la laparoscopia son 3, 4 incisiones pequeñitas de 1 centímetro a través del cual se introduce una cámara y por las otras incisiones se introducen unas pinzas, cauterios y una serie de cosas. Se pueden hacer suturas y todo a través de la laparoscopia. Eso es una cosa ya de tecnología, de modernidad que pues ahí en la clínica tenemos y que tanto en cirugía general como en cirugía ginecológica los médicos ya están, digamos, con experiencia en ese tema. Entonces, cuando es por alguna razón diferente, no se puede hacer la cirugía laparoscópica, ya sea por la indicación, el tamaño de una masa o lo que fuese, pues que no se puede sacar por laparoscopia, pues toca hacer incisiones. Esta incisión de Kosher, que es la que usan los cirujanos, antes se hacía muy frecuentemente para la vesícula. Estas incisiones que están por encima del ombligo, que ustedes ven acá, es lo que va a encontrar el cirujano en este corte transversal. Entonces, si nosotros cortamos por encima del ombligo y lo miramos acá, ¿qué vamos a ver? En la parte anterior encontramos la piel, luego el tejido graso. Recuerden que en el tejido graso va implícita de extremo a extremo la fascia superficial, que es la de Camper, que es más superficial, y la un poco más profunda, que es la de eh, eh, Camper es la superficial, y la de Scarpa, la más profunda de esas dos fascias superficiales. Pero después van a encontrar una fascia, es esta, que es la fascia que está por delante del recto y que la origina el oblicuo mayor y la laminilla anterior del oblicuo menor, del oblicuo menor. Entonces, cuando hacen incisiones por encima del ombligo, siempre el cirujano tiene que abrir la fascia anterior, sobre todo en estas incisiones, esta que es una incisión oblicua, que es la de Kosher, y esta que es una incisión transversa, que es una forma también para acceder a la vía abdominal. Esta es una paramediana. En este caso izquierda, el doctor, si hace una paramediana, tendrá que entrar por acá porque está la línea media. Si hace paramediana, entra por esta zona y tendrá que abrir la piel, el tejido graso con su fascia de Camper y Scarpa, abre la aponeurosis anterior del recto, separa o corta el músculo, alguna de las dos,
aunque hoy en día evitan siempre lesionar el músculo, y luego abren la parte posterior, que es la aponeurosis posterior del recto, y la fascia transversalis, el tejido graso y el peritoneo. Entonces, esas son las capas que a veces pues uno ni las ve ahí en la cirugía, porque o está todo pegoteado cuando es la primera cirugía o el afán de la cirugía, entonces se abren rápidamente y si usted no tiene como ese orden mental de esto, pues se va a perder siempre. Pero en la medida que usted lo vaya viendo, va a ver que va a identificar cada vez más las estructuras y lo va a ver cada vez más fácil. Entonces, aquí vemos que la vaina del recto por encima de la línea arqueada, la vaina del recto por encima de la línea arqueada, está constituida por la aponeurosis desdoblada en la minilla anterior y posterior del oblicuo menor. Pero entonces, si ustedes ven acá, vemos el oblicuo mayor, la subaponeurosis que se fusiona y se va por delante, la aponeurosis del oblicuo menor, que se divide en dos laminillas, una anterior, que estaría por delante del recto, y una posterior, que estaría por detrás del recto, y la aponeurosis del transverso, que va por detrás. Recuerden que estas estructuras es única, es una estructura fusionada, que le da rigidez a esta pared abdominal, ¿no? Entonces, esta gráfica o esta estructura o estas estructuras que el doctor tiene que incidir y avanzar, las va a encontrar en las incisiones que se hacen a los lados de la línea media, es decir, kosher, transversal o paramediana, ya sea derecha o izquierda, ¿ok? Que son las incisiones que se hacen en el abdomen. Recuerden que esta incisión, esta es una incisión que puede ir en la línea media, sifopúbica, tanto en la parte superior como en la parte inferior del ombligo. Recuerden que van a incidir siempre el mismo plano. Piel, celular subcutáneo con su fascia de Camper y escarpa, la línea alba, fascia transversalis, grasa preperitoneal, el peritoneo parietal y llegamos a la cavidad. Esa es la incisión mediana que si se hace debajo del ombligo se llama infraumbilical, si se hace por encima del ombligo se llama sifumbilical o supraumbilical, como lo quiera llamar, y cuando va desde la sínfisis del pubis hasta el apéndice sifoides, es decir, desde la parte superior hasta la parte inferior, se llama sifopúbica y es las incisiones que se usan más en traumas mayores, ¿ok? Miren cómo cambia entonces acá. Entonces recuerden que estas incisiones, pues ustedes ahora no las van a ver porque esto lo van a ver es en cirugía, ¿ok? Nosotros abordamos en incisiones que están por debajo del ombligo, que es la que sigue a continuación. Ya sea una incisión horizontal, que es la de Van Steel, una incisión vertical, que es la infraumbilical mediana, o una incisión en T, que suma las dos anteriores, la de Van Steel y la infraumbilical, que es poco habitual que se use, pero pues que ustedes deben saber que a veces nos toca usar esas incisiones en casos muy especiales. Entonces miren ustedes cómo cambia anatómicamente la situación. Si entra por la línea media, si entra por la línea media, vuelvo y repito, tanto por encima como por debajo del ombligo, no va a encontrar nada diferente a piel, tejido graso, con su fascia de Camper y escarpa, la línea alba en la línea media, la fascia transversalis, el tejido graso preperitoneal y el peritoneo parietal. ¿Ok? Todo esto está aquí tan pegadito que el doctor hace una incisión y puede llegar rápidamente a la cavidad solamente con una incisión. Eso es en las cirugías de urgencias, se hace con mucha rapidez. Es la incisión más rápida para abordar la cavidad abdominal, sin lugar a dudas, la línea media. En cambio, la incisión transversal por debajo del ombligo siempre va a encontrar el doctor lo siguiente. Miremoslo acá. El músculo recto, oblicuo mayor, este es el recto izquierdo, recto derecho. Hacemos un corte transversal del paciente por debajo del ombligo, en cualquier zona, y vamos a encontrar el músculo recto izquierdo, viéndolo, si estamos viendo esto de arriba hacia abajo, el derecho, asumimos que esto es anterior, posterior, y está la zona derecha, está la zona izquierda. Entonces, recto derecho, recto izquierdo, oblicuo mayor, menor transverso, del lado derecho, oblicuo mayor, eh, menor transverso del lado izquierdo. Entonces veamos acá. Todo lo que esté por debajo de la línea arqueada, es decir, por debajo del ombligo, vamos a encontrar que las tres aponeurosis del oblicuo mayor, del transverso, perdón, del oblicuo mayor, del oblicuo menor y el transverso se van a fusionar y van a estar por delante y se van a fusionar en la línea media, las del lado izquierdo y las del lado derecho en la línea media, y van a estar por delante del recto abdominal, de los rectos derecho e izquierdo. Y miren que por detrás no encontramos ninguna aponeurosis.
Todo lo que está por debajo del ombligo va a encontrar detrás del recto inmediatamente la fascia transversalis, que va aquí pegadita, el tejido graso periperitoneal y el peritoneo parietal propiamente dicho. Entonces ahí está. Por eso, cuando hacemos una incisión de Fan Steel, el doctor incide transversalmente. Esta incisión habitualmente es de 10 centímetros, habitualmente. Cuando se hace menos de 10 centímetros se llama mini laparotomía, que es la que se hace para los pomeroi, para los ectópicos, porque los ectópicos rotos a veces no necesitan hacer una incisión tan gigante, es una incisión de mini laparotomía suficiente, no más allá de 7 centímetros. Se hace 2 centímetros suprapúbico, habitualmente en un pliegue que se forma ahí en el abdomen. La mujer en embarazo hace un pliegue muy bien demarcado, uno hace la incisión sobre ese pliegue y después ni se le nota la incisión. Entonces, esa incisión se llama incisión de Van Steel y generalmente con esa incisión llega uno al segmento del útero. Entonces, recuerden que en el segmento del útero, ojo a esto, el concepto en cesárea, cuando hacemos cesárea, la técnica de la cesárea es la incisión que se haga en el útero, pero la incisión de la parotomía es la incisión que se hace en la pared del abdomen, solamente esta estructura. Cuando llego a cavidad, se hace la cirugía que sea. Histerectomía, cistectomía, oforectomía, histerectomía, apendicectomía, todo lo que esté, esa es la cirugía que se hizo propiamente dicho. Entonces uno no dice, yo hice una apendicectomía por Fan Steel, por decirlo de esa manera, ¿no? Es apendicectomía por incisión de la parotomía de dicho nombre. Entonces, no les pegué esta imagen allá, me voy a volver para que ustedes vean las incisiones que vamos a encontrar debajo del ombligo. Entonces, debajo del ombligo vamos a encontrar esta incisión, que es la infraumbilical, que ya les decía a ustedes que ingresamos por la línea media. Vamos a encontrar estas paramedianas. Esta que ustedes ven acá, numerada con el número 3, es la incisión de McBurney, que es la incisión clásica de la partomía que se hace para el apéndice. Esta incisión número 4, que es la de Bartlett, también es una paramediana que algunos la usan también para el apéndice o para cirugías de la parotomía de cavidad, de estructuras en la parte inferior del abdomen. Esta incisión que algunos le llaman Rocky Davis, acá le colocaron el nombre de Lance, pero es una incisión de Rocky Davis. Entonces, estas incisiones que se hacen por planos tienen que divulsionar cada uno de las estructuras de los músculos, dependiendo de la zona en donde haga. Y la incisión de Van Steel, que es la que usamos, y está la incisión 8, que es la de Rutherford Morrison, que son incisiones dependiendo de la zona quirúrgica que se va a trabajar. Esta la usan los cirujanos, por ejemplo, para el cáncer de colon, para cirujanos para trabajar zonas altas de cavidad pélvica. Sin embargo, prefieren mucho hacer laparotomías porque estas cirugías no dan realmente mucho campo adecuado, pero la incisión mediana da mucho más visión quirúrgica o campo quirúrgico. En la incisión de Van Steel da mucho mejor campo quirúrgico que estas paramedianas, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que con esta incisión se accede directamente y fácilmente, por ejemplo, en este caso al apéndice. Con estas 3 incisiones se llega fácilmente al apéndice. Pero otras incisiones pues nos ayudan para el tema de las laparotomías, para otras patologías. Entonces entendamos que lo que se hace por debajo del ombligo, todas estas incisiones que hacemos, a excepción de la línea medial, ¿no? Las otras incisiones paramedianas por debajo del ombligo siempre van a encontrar esta figura, que se me olvidó pegarles esa foto acá. Vamos a encontrar siempre esta figura. El doctor siempre tiene que encontrarse con las fascias, 3 fascias que están por delante del recto. Tendrá siempre que abrirlas. Cuando se hace la incisión de Fan Steel, que es la que ustedes van a ver por ahora, no nos vamos a meter con las otras incisiones, esas las verán ustedes en cirugía, porque hay unos planos específicos que hay que ir abriendo progresivamente. En el McBurney, que en el apéndice clásica, hay que abrir los 3 planos específicos. Disecar las fibras en un sentido del oblicuo mayor, disecar las fibras en otro sentido del oblicuo menor, disecar las fibras del músculo transverso y llegar a la cavidad. Y recuerden que cuando usted diseca estas fibras, es decir, está atravesando en esa incisión que es lateral, está atravesando estos 3 planos porque va a encontrar el oblicuo mayor, menor y transverso, va a llegar inmediatamente después a fascia transversal y peritoneo. Siempre, porque por detrás no vamos a encontrar de estos músculos fácil. Pero cuando hacemos la incisión de Van Steel, esta que ustedes ven acá, la que ustedes ven acá, van a ver ustedes que
ya dijimos, las tres fascias se fusionan y van por delante del recto. Entonces, esta incisión que está, la de Van Steel, que es la que usamos frecuentemente, la incisión horizontal para la cesárea, siempre va a abrir en sentido transversal. Vamos a encontrar la piel, fascia de Camper, fascia de Scarpa. Luego encontramos la aponeurosis anterior de los rectos. El doctor abre y separa la aponeurosis hacia arriba y hacia abajo para dar más campo, hacia arriba y hacia abajo. Despega la aponeurosis tanto en la parte hacia el pubis como hacia, es decir, cuando abre acá, encuentra esta aponeurosis, hace la incisión de la aponeurosis y luego comienza a disecar hacia el pubis y luego comienza a disecar hacia arriba, hacia el ombligo, esta aponeurosis, la despega del músculo para darle más amplitud. Una vez se separa del músculo de la aponeurosis, se puede separar el músculo de la línea media y por ahí, apenas separamos el músculo de la línea media, encontramos el peritoneo, todas sus estructuras, fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo. Y llegamos a la cavidad. Entonces, gracias a el entender esta parte anatómica, pues nos es útil aplicarlo a la clínica que ustedes van a ver cuando lleguemos allá. Hablemos ahora de la fascia, la de la aponeurosis transversal y endopélvica. La aponeurosis transversal es una hoja membranosa firme que cubre absolutamente toda la superficie interior de la cavidad abdominal. Desde la parte alta, que es el diafragma, hasta la parte baja, que es el diafragma urogenital. Arriba el diafragma respiratorio, abajo el diafragma abdominal, pero también toda la parte, toda la superficie interior de la pared abdominal, que es la que vemos acá. Recuerden que si está por encima del ombligo, aquí encontraríamos adicionales la hoja posterior o la laminilla posterior del oblicuo menor y la aponeurosis del transverso, aquí por detrás, por debajo, por encima del ombligo, ¿no? Entonces, esta fascia transversalis envuelve toda la superficie interior, toda la parte, toda la superficie interior de la cavidad abdominal, que va, ya les digo, arriba, desde el diafragma, abajo, diafragma urogenital, la pared abdominal anterior, toda la pared abdominal posterior y las paredes laterales del abdomen. Entonces, cubre absolutamente toda esa superficie, ¿ok? Aquí vemos el concepto, entonces cubre toda la cavidad abdominopélvica, toda esta parte, la parte alta o techo de la cavidad abdominal, que es el diafragma, la parte lateral, la parte posterior del abdomen, la parte inferior que es el diafragma urogenital, la parte anterior que la sacaron o la quitaron de aquí, que es la parte anterolateral del abdomen. Recuerden que tiene un componente parietal y un componente visceral. El parietal es el que está pegado, este que como vemos acá, este es el componente parietal de la fascia transversalis, que es el que está pegado a la pared, y el componente visceral es el que se envuelve sobre las vísceras, por ejemplo, el que cubre el útero. Cuando abrimos el útero tenemos que abrir el peritoneo visceral, que es el peritoneo que forma también, es la fascia endopélvica, es la misma fascia transversal, pero que cuando cubre una víscera se llama fascia endopélvica y que le da el recubrimiento a esas estructuras, como el techo a esas estructuras, y que esa fascia endopélvica cuando se engruesa le da el soporte o el sostén a los diferentes órganos de la cavidad pélvica. Aquí ya lo hemos dicho, que la aponeurosis del diafragma urogenital, es decir, que la fascia transversalis cubre toda la cavidad abdominopélvica, desde arriba hasta bien abajo, la parte lateral, posterior y anterior del abdomen. En la parte inferior se une la cresta ilíaca, cubre la aponeurosis ilíaca, cubre la aponeurosis del obturador interno y en sentido medial forma la aponeurosis superior e inferior del diafragma pélvico, como les había dicho. Es decir, que cubre toda la superficie de la cavidad endopélvica. Recordemos que aquí vemos ya un corte sagital y vemos las estructuras pélvicas. Aquí vemos el recto, aquí vemos el útero en anteroversoflexión, la vagina, aquí vemos la vejiga, la uretra. Entonces, estas estructuras, aquí vemos la fascia endopélvica, cuando llega a la cavidad pélvica le da como el techo a estas estructuras, que es lo que se denomina el peritoneo visceral, los recubre. Entonces, al recubrirlos les da un soporte. Entonces, aquí vemos cómo se invagina entre estas dos estructuras y esto es lo que llamamos el fondo de saco de Douglas. Este es anterior y este es el posterior. Aquí se ve mucho mejor la cara posterior del útero. Luego esa fascia se devuelve y cubre la parte anterior del recto. Esto es lo que se llama fondo de saco de Douglas, que tendrá sus momentos importantes en referencia, que después lo revisaremos, y que anteriormente usábamos mucho para hacer diagnóstico clínico, porque pues hoy en día tenemos mucha herramienta para clínica para trabajar, pero pues gracias a la tecnología, pues lo que usábamos antes
para hacer diagnósticos clínicos, pues ya afortunadamente lo estamos dejando cada vez más en desuso. Y afortunadamente porque no eran unos datos muy exactos, ¿no? Bien, entonces decíamos que esa fascia en la cavidad pélvica se continúa a lo largo de todos los vasos sanguíneos, forma la aponeurosis pélvica visceral, que es lo que se denomina la endopélvica, que era lo que yo les decía, es la misma fascia transversal, pero que cuando recubre todas las cavidades o todas las vísceras se llama endopélvica, y cuando se engruesa esa fascia, al engrosarse, le da el sostén o los ligamentos que es lo que se denomina el sostén pélvico, a las estructuras pélvicas. Digamos que en la cavidad pélvica hay una serie de espacios, esos espacios tienen órganos o tienen tejido graso, ¿cierto? Pero, digamos, ustedes de pronto no sé si han escuchado que estas estructuras no están libres, no están sueltas, ellas están fijas dentro de la cavidad pélvica a través de unos ligamentos. Hay un ligamento, se llaman los ligamentos cardinales, que le dan sostén al cuello del útero, los ligamentos uterosacros, están los ligamentos infundibulopélvicos, están la, eh, el útero ovárico, es decir, todas esas estructuras que son los que sostienen las vísceras unas a otras y las sostienen fijas a la cavidad pélvica, pues son estructuras de engrosamiento de la cavidad de la fascia endopélvica. Y que en la medida, el ligamento ancho, que es un ligamento enorme que parecen unas alas de una mariposa, sostienen el útero hacia los lados de la cavidad pélvica. Entonces, todo eso le da un sostén, digámoslo de esta manera, a estas estructuras fisiológicamente que no están ahí yendo de un lado para otro. En la región inguinal, forma parte del conducto inguinal, que lo verán ustedes en cirugía, y está separada del peritoneo por grasa preperitoneal. La irrigación de la pared abdominal está dada por la arteria epigástrica inferior, que es la ilíaca externa, la circunfleja, que es la ilíaca, rama de la ilíaca externa también, y la arteria epigástrica superior, que es rama de la mamaria interna. Digamos que estas estructuras, pues esta irrigación casi siempre en las incisiones, cuando hacemos incisiones de la incisión de Fanestil, si se hace muy amplia. Muy amplia es que la hacen, hay cirujanos que hacen incisiones enormes, de más de 10 centímetros, que se van casi hasta las fascias de los oblicuos. Esas son incisiones extremadamente amplias. Recuerden que los vasos epigástricos van entre el tejido graso y pueden ser lesionados durante esa cirugía. Hay gente que se ha llevado la epigástrica inferior por esas cirugías tan amplias que hacen, ¿no? Entonces, generalmente hay que hacer una incisión de 10 centímetros y con eso no hay necesidad de dañar ese vaso. La irrigación la dan los nervios intercostales inferiores desde T4 a T11, el nervio subcostal T12 y los nervios lumbar L1 que da origen al abdomen genital mayor y abdomen genital menor, a la irrigación de la zona del perineo. Bien, entonces esa sería la importancia de revisar esto. Regálenme un segundo. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, señor. Ok, entonces vean, les voy a mostrar, no sé si se pueda ver, pero yo les voy no sé si pueda oír, pero les voy a mostrar dos incisiones. Una incisión mediana, infraumbilical, podría decirse, el doctor que hace la incisión la hace un poquitico por encima del ombligo, pero igual ahí no alcanza a comprometer, digamos, la línea arqueada, es decir, estamos todavía por debajo de la línea arqueada, igual no, si escuchan, me dicen, si no, yo les voy relatando lo que el doctor va haciendo, ¿listo? Ahí ya les voy a poner el video y para lo que ustedes de pronto van a... ¿Están escuchando? No, No, señor. no, doctor. No, señor. Chicos, ¿escuchan? No, señor. No, señor. ¿No escuchan? doctor. Voy a quitar el micrófono ahí. ¿Escuchan algo? Sí, señor. ¿Escuchan? ¿Ahí escuchan algo? Chicos, ¿escuchan? Pregunto, ¿escuchan? Muy poco, doctor. Muy poco. No se escucha lo que en el video. No se me apanen.
Entonces, esta es una incisión que van a hacer de la laparotomía, independientemente de la cirugía que van a hacer, no nos interesa en este instante, es simplemente para que vean la incisión y los planos que se atraviesan cuando se hace la incisión de la laparotomía por la línea media. Es una incisión de la laparotomía clásica infraumbilical, sin lugar a dudas, en donde, si ustedes recuerdan, vamos a encontrar solamente la piel, el tejido graso. Cuando lleguemos al tejido graso, fascia camper, escarpa, que de pronto no se van a identificar muy bien acá, y después van a encontrar línea alba y finalmente el peritoneo, y se llega a la cavidad. Esos son los planos que vamos a atravesar. Yo les voy diciendo en la medida que el doctor vaya progresando. Entonces, ustedes que ven acá, que lógicamente el doctor está ya con todos los campos quirúrgicos, no sé si más atrás se vea de pronto un poquito mejor, si aquí vemos, este es el ombligo, este es el pubis, aquí arriba quedaría la zona de epigastrio, vemos los 4 campos, uno superior, otro inferior, allá se ve el lado izquierdo, aquí el lado derecho, porque aquí arriba está la cabeza y aquí abajo están los pies. ¿Listo? La paciente está en decúbito supino y está con anestesia, la que le han puesto. No sé si le pusieron general, si le pusieron raquídea, no tengo ni idea, pero tiene una anestesia. Esto que ustedes ven acá es isodine, eso ya no lo estamos usando porque esto da muchas alergias y ahora se está usando clorexidina, que eso lo van a ver ustedes cuando hablemos de asepsia antisepsia, y lo verán en las cirugías de la laparotomía, en cesárea o en cirugía de laparotomía para cualquier otra cirugía ginecológica y obstétrica. Entonces, una vez que estamos en esas condiciones, pues el doctor se dispone a hacer la incisión. Él también está con su equipo de antisepsia. ¿Qué quiere decir eso? Que el doctor tiene, espérense un segundito, que es que estoy escuchando al man hablar y eso no me deja concentrar. Entonces, el doctor tiene su bata quirúrgica, su guante estéril, y ya se hizo, esto es lo que se llama antisepsia. Tanto del paciente, la antisepsia, ¿qué es? La antisepsia es la asepsia es la que se hace en el paciente, que es el baño en el paciente, la limpieza que se hace en la piel del paciente, en la zona quirúrgica que se va a trabajar. La asepsia la hace el médico con el baño que se hace, que después revisaremos, la asepsia que se hace el paciente, el médico propiamente dicho, con su lavado de manos. No es el lavado de calle que habitualmente ustedes ven que hacemos, que después lo revisaremos. ¿Y la antisepsia qué es? Todos estos campos que le ponen a la paciente, el guante y la bata quirúrgica que se pone el médico, es lo que se llama antisepsia. Entonces andamos con asepsia, que es esta limpieza, antisepsia, que son los campos. El médico está con su asepsia, que ya se la hizo previamente, a vestirse, que tiene los guantes quirúrgicos y la bata. Entonces el doctor coge el bisturí y hace la incisión en la piel. Entonces él hace un poco de presión fuerte, él está explicando ahí que con el índice hace un poco de presión, tensiona el tejido que está en la parte superior y comienza a hacer un poco de una presión fuerte sobre la piel para ir haciendo la incisión. Está un poco por encima del ombligo, luego supera el ombligo por un lado, no lo parte por la línea media, sino por un lado, y luego llega la incisión a la parte inferior. Esa incisión que ustedes ven, espérense que quite la mano y les muestro una cosa. El doctor ahí está haciendo un poquito más de profundización. Él ya atravesó la piel. Ahí está profundizando un poquito más la piel porque le quedó un poco superficial la incisión. Él está profundizando un poquito más. Ya profundizó más. Ya atravesó la piel y llegó a el tejido graso. Luego él coge el electrobisturí. El electrobisturí tiene 2 botoncitos. Este que ustedes ven acá, que es el de corte, y este que es el de coagulación. Entonces el doctor comienza a hacer una hemostasia. Hemostasia es que con el botón azul comienza a cauterizar esos pequeños vasos que están sangrando, que ustedes ven ahí. Entonces comienzan a cauterizar progresivamente. Porque en una cirugía, pues siempre evitamos que el paciente sangre. Entonces fíjense que siempre está usando el botoncito azul, ¿no? Está usando el botón azul, está cauterizando aquellos pequeños vasos de la piel que se alcanzaron que quedaron sangrantes. Igual con el pasar del tiempo, del tiempo quirúrgico, esos vasos, recuerden, las plaquetas van y tapan esos pequeños capilares. Por eso tenemos que tener un buen sistema de plaquetas y un buen sistema de coagulación, ¿no? Luego el doctor va a profundizar. Entonces recuerden que esta es una incisión. Acá la vemos muy bien, es una incisión que la hizo un poquito por encima del ombligo, pero que va hasta el pubis. Esta línea que ustedes ven acá es el pliegue cutáneo que se forma por el abdomen.
Entonces aquí es donde nosotros hacemos la incisión de Van Steel, ¿ok? En este pliegue y eso a veces dice nota. Y el doctor, la incisión, la parte inferior de la incisión la hizo más o menos unos 2 centímetros o 3 por encima de el pubis. Entonces sigamos, el doctor sigue profundizando, cogió 2 pinzas. Entonces si ustedes se dan cuenta, perdón que me salté ese pedacito, él pide una pinza, se llaman pinzas con garra. Se llama pinzas con garra, a ver que vean ustedes, aquí ven, miren, se llama pinza con garra porque tienen unos dientecitos acá que cuando se coge la piel solamente tiene 3 puntos de apoyo y no macera la piel. Las otras pinzas que son sin garra traumatizan mucho la piel. Entonces siempre que se vaya a coger la piel se usan las pinzas con dientes o pinzas con garra. Entonces él hace una tienda de campaña, que es lo que llamamos ahí, y miren ustedes que ya cambió el botón. Ya no usa el botón azul, sino usa el botón amarillo. El botón amarillo del electrobisturí comienza a cortar y aquí comenzamos a profundizar, el doctor comienza a profundizar la incisión, cambia de botoncito, mire con el botón azul, cauteriza los pequeños vasos que están sangrando, él sigue profundizando y en la medida que profundiza, fíjense cómo la piel se va separando, ¿no? Él va descendiendo, él sigue profundizando, todos esos tejidos grasos, como lo hemos dicho, ahí de pronto, miren, aquí alcanzan ustedes a ver un poco de la fascia de Camper, que es la más superficial, ¿sí ven? Y de pronto aquí vemos algo de la fascia de Scarpa. Este tejidito blanco que el doctor está avanzando se alcanza a ver. Y inmediatamente por debajo de eso vamos a encontrar la línea alba. Recuerden que estamos en la línea media y por ende no podemos coger nada de los músculos laterales del abdomen, es decir, el recto ni las estructuras que cubren el recto. Entonces ahí está un poquito, ese es un separador, se llama Faraday, y el doctor comienza a separar un poquitico, sigue profundizando, ahí está profundizando, y eso blanco que ustedes ven más blanco, todo esto es la línea, la aponeurosis que llaman, o línea alba, porque está en toda la línea media, que es la donde terminan de fusionarse las 3 aponeurosis del oblicuo mayor, del oblicuo menor y del transverso. Entonces el doctor, él dice que esta es la raíz, perdón un segundito, profundizó acá, sigue profundizando, eso, allá identificó todo eso blanco de la fascia o línea alba, y acá, esto que están señalando es la raíz del ombligo. Entonces él entra por un lado de la raíz del ombligo y comienza a profundizar. Profundiza más, profundiza más, profundiza más. Y allá en el fondo lo que ustedes ven es grasa preperitoneal. Él ya abrió, ahí ya se abrió. Mire, entonces ya cogió una pinza Alice, que es una pinza con dientes, y otra pinza Alice, ¿ok? Hace una tienda de campaña y miren que él ya abrió, perdón. Entonces, cuando él hizo la incisión superior, inmediatamente abrió la aponeurosis de la línea media, que es la fascia blanca o alba, abrió la fascia transversalis, la grasa preperitoneal, y abrió el peritoneo, que es esto que ustedes ven acá. Cuando estaba haciendo la incisión, abrió las 3 cosas de una y uno ve allá como el epiplón, ¿ok? Mírenlo ahí otra vez. Entonces él abre allá, una vez ahí está cogiendo por dentro todas esas estructuras 3 que les acabo de mencionar, hace la tienda de campaña, es decir, un médico tracciona para arriba, para el otro, y miren que ya se perdió el epiplón que estaba allá abajo, y aquí vemos epiplón, ya estoy en la cavidad abdominal por debajo del ombligo, ¿ok? Aquí vemos, esto es cavidad endopélvica, perdón, cavidad abdominal, este es el epiplón. El epiplón es el mantel que cubre las vísceras. Entonces los doctores, inmediatamente el ayudante y el doctor meten los dedos por debajo de la fascia, ahí están en la línea media, por detrás de la pared abdominal, para levantar y separar esa pared abdominal de los órganos que están en el fondo. ¿Ok? Entonces ahí le está abriendo simultáneamente. Aquí hay un poquito de músculo, ya se lateralizó un poquito, esto es el recto, una parte del recto. Él vuelve a la línea media y una vez hace eso, pues inmediatamente encontramos las vísceras. Entonces vemos el epiplón, que es lo que ustedes ven en amarillo, y el intestino. Es una cirugía que seguramente va a ser alguna cirugía abdominal, pero a través de esta cirugía, pues uno puede, porque el útero está absolutamente metido acá. Entonces el útero queda todo aquí arriba, las vísceras están rechazadas por ahí atrás,
y pues uno llega con esa incisión al útero. Esto es una incisión de laparotomía. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes es que a través de esta incisión de laparotomía puedo llegar a la cavidad. ¿Listo? Esta incisión que vamos a ver ahorita es una incisión de Van Steel. Entonces, en la incisión de Van Steel, lo mismo, tenemos todo la técnica de asepsia antisepsia, la anestesia. Aquí ven ustedes que el paciente ya se le hizo la asepsia, está con los campos quirúrgicos, lo mismo que hicieron en la otra cirugía. Hay diferentes métodos de laparotomía, de abrir la cavidad. Aquí lo bonito de este video es que el doctor hace minuciosamente paso a paso. Miren. Entonces él está ya con un bisturí, abrió solamente la piel, con el electrobisturí está profundizando en el tejido graso. Recuerden que estamos haciendo una incisión transversal y por ende en esa incisión transversal estamos abriendo tejido graso. Muy seguramente aquí por la calidad del video, seguramente les digo, no ve uno con claridad la fascia de Camper y Scarpa. Debería verse en el sentido en que es una incisión que se hace por primera vez. ¿Ok? Entonces, una incisión transversal suprapúbica a 2 centímetros del pubis. Ahí la está ampliando y en la medida que va profundizando, miren acá ven ustedes una estructura blanca pequeña, que es la fascia de Camper. En la medida que va profundizando, vamos a encontrar la fascia profunda, fascia de Scarpa, miren, ya pasó, fascia de Scarpa. Eso habitualmente nunca se la mencionan a uno, porque pues fíjense que ahí va pasando. Y en la medida que profundiza, ya llega a la otra fascia, que es la aponeurosis anterior de los rectos. Recuerden que por debajo del ombligo, las 3 aponeurosis están por delante del músculo recto. Entonces encontramos el músculo recto derecho, el recto izquierdo. Miren, aquí, si ven que hay un pequeño tejido graso, esa es la fascia de Scarpa. ¿Ah? Qué bonita se ve ahí, esta. Y ya inmediatamente llegó a la fascia a la aponeurosis anterior de los rectos. Camper superficial, Scarpa profunda, y debajo de la fascia de Scarpa encontramos la aponeurosis anterior de los rectos. Recuerden entonces que la aponeurosis anterior de los rectos está por delante de los rectos, por debajo del ombligo, las 3 aponeurosis, la del oblicuo mayor, la del oblicuo menor y la del transverso. Ahí el doctor sigue haciendo la profundización de la incisión en la parte externa y ahí está viendo ya la aponeurosis anterior de los rectos. Miren acá esa estructura blanca que ustedes ven ahí. Ahorita vamos a ver cómo se ve la línea media. Miren acá. Ahí ya llega la línea media que se ve súper clarita ahí. Aquí está el recto izquierdo. Aquí está el recto derecho. Entonces él hace nuevamente tienda de campaña, buscan la aponeurosis porque no se debe seccionar. Hay una técnica, hay una cirugía en donde cortan el recto para tener más amplitud, pero esas cirugías no son recomendadas porque el dolor que dejan y la disfunción de la pared es terrible. Entonces esa cirugía no se deja. Entonces les recuerdo a ustedes, paremos un segundo ahí, que ya atravesamos la aponeurosis anterior de los rectos. Recuerden que esta aponeurosis es la fusión de los 3, esta es la línea media, y el doctor, ¿qué está haciendo? Está despegando la aponeurosis del recto izquierdo, la aponeurosis del recto derecho y de la línea media para mejorar la amplitud de esa incisión. Entonces, miren ustedes ahí cómo con electrobisturí el doctor sigue lateralmente y profundizando. Ahí está viendo aún más la aponeurosis anterior de los rectos. Recuerden que cauteriza vaso que sangre, vaso que va cauterizando. Ahí va profundizando un poquito más, lateralizando un poquito más. Ahí está cauterizando. Con esta pinza está cogiendo el labio superior de la vaina anterior del recto derecho. Y ahí vemos cómo está separando. Esto es el músculo recto derecho. Miren cómo van separando cada vez más la aponeurosis, la van separando, la van despegando del músculo y al despegarla mejora mucho la amplitud de esa incisión, la apertura, el tejido, es mucho más fácil para tener un campo de trabajo más amplio. Acá se ve muy bien el recto anterior derecho, el doctor está cauterizando algunos vasos, esta es la línea alba o línea blanca, que es la línea, mírenla acá, se ve clarita, acá se ve muy bien la separación del recto derecho y el recto izquierdo. Entonces el doctor sigue separando
hacia arriba, porque estamos yéndonos como hacia el ombligo, está separando la aponeurosis porque esa aponeurosis está adosada al recto, tanto derecho como izquierdo. Recuerden que esa aponeurosis es la función de los tres músculos, ¿no? Él verifica la amplitud lateralmente y comienza a extender la incisión lateralmente para mejorar la amplitud de la... Está la aponeurosis anterior, ahí sigue abriendo la aponeurosis. A veces uno, cuando la hacen muy laterales, se encuentra ya uno el oblicuo mayor. Todavía seguimos encontrando el recto anterior del abdomen. Lo que está haciendo es cauterizar unos vasos que están sangrando. Seguimos profundizando. Entonces ahí el doctor está separando, cauterizando vasos que están sangrando, porque la idea es tener un campo lo más limpio quirúrgicamente, porque imagínense ustedes trabajando ahí el chorrolón de sangre por todo lado, uno no ve nada. Entonces, en la medida que se va trabajando el tejido, está identificando en una cesárea, cuando los partos son por cesárea, se ha calculado que ahí se está despegando la fascia del recto izquierdo. Ahí ven ustedes cómo se va separando progresivamente. Y se ve claramente acá la fascia y aquí el músculo, el recto izquierdo y el recto derecho. Y ahora que nos dejen que separen las manitas, mírenla acá, la línea alba o la línea media. Esa línea media, recuerden que es la línea alba o media, es la que une tanto el recto derecho como el recto izquierdo. Aquí el doctor está cauterizando el tejido graso, vasos pequeños que están sangrando el tejido graso, y ahora van a separar el recto. Van a ver ustedes ahorita los piramidales, se ven aquí súper bonitos. El doctor está separando ahora aquí la parte inferior de los rectos, de la aponeurosis. Miren ustedes acá, está la línea media o la línea alba, aquí se ve clarísima, clarísima. Y este es el piramidal, miren un piramidal, qué bonito se ve acá. El músculo piramidal, que está dentro de la vaina de los rectos, es un músculo triangular, uno derecho y otro izquierdo. El doctor sigue separando en la parte superior la vaina del recto, miren, entonces lo sigue separando porque él desea tener un mejor campo. En la medida que él va viendo el espacio, él define si necesita más espacio o el espacio que tiene suficiente, cauterizando vasos, porque ese es el objetivo, evitar que el paciente sangre, siempre hacer una incisión con mucho cuidado técnicamente hablando. El doctor siempre tiene que verificar que la incisión sea adecuada para lo que va a trabajar, no hacer una incisión chiquita para sacar un chino de 5.000 gramos. No, la incisión se hace acorde a cada caso particular. Él sigue separando fascia, la parte superior, estamos en la parte superior hacia el ombligo. Lógicamente que estamos muy lejos del ombligo, pero pues se está separando allá. Entonces acá se ve muy bien, recto derecho, recto izquierdo, ahí sigue cauterizando. Fíjense que escogió el otro botoncito, creo que ese es azul, no sé. Bien, acá se ven los rectos, mire, recto izquierdo, recto derecho, línea media. Sigue cauterizando. Si ven esto, acá ya, esto es parte del oblicuo mayor, allá se ve el oblicuo mayor, ¿ok? Y él quiere separar más allá porque necesita más espacio para la cirugía que necesita hacer. Aquí abajo vemos los piramidales, miren. Aquí abajo se alcanza a ver los piramidales, ahorita que quite la compresa. Entonces, en la medida que van ampliando, uno tiene una mejor visión de las estructuras, las identifica más fácilmente. Cauteriza. Recuerden que corta con el distal y cauteriza con el proximal. El botoncito cambia de acuerdo al electrobisturí. Este botón de corte es amarillo. Sigue cauterizando vasos, cauterizando. Ahí cauteriza, cauteriza y corta. Entonces va profundizando. Aquí vemos la línea media, miren. Ahí se ve un poquitico ya en la línea media usted puede ver grasa preperitoneal. Él tracciona un poco para verificar la amplitud y a ver si aquí... Ya entró por la línea media, mire, está entrando por la línea media o alba, esta es la línea media, aquí están los piramidales, voy a detener un poquito acá, acá y la devuelvo un poquito, para que ustedes se den cuenta bien de los piramidales. Aquí se ven perfectos. Mire, aquí está el piramidal derecho, el piramidal izquierdo. El piramidal está adosado. Recuerden que esto estaba dentro de la vaina del recto. Lo que pasa es que el doctor abajo ya separó la vaina
el recto anterior, la vaina del recto anterior ya lo separó y al separar, dentro de esa vaina estaba el piramidal izquierdo, el piramidal derecho y aquí se ve el piramidal izquierdo que tiene forma triangular, arriba es la vértice y abajo está la base, ¿no? Todo eso está dentro del músculo recto, ¿ok? Y el doctor va avanzando aquí por la línea media. Sigámoslo, que ya va a llegar a la cavidad. Mira ahí, aquí esto a la cavidad, ahí está cortando, separando los músculos piramidales, los está cortando en su inserción superior y está separando toda la línea media. Y recuerden que la línea media estamos con la línea alba. Al cortar esa línea alba, como la incisión que veíamos inicialmente, cuando corta la línea alba, inmediatamente va a llegar a lo que está detrás, que es la fascia transversalis y el peritoneo. Mira, entonces digitalmente ya comienzan a identificar estructuras. Recuerden que detrás de eso están las vísceras, entonces por eso se hace siempre, ahí lo que hicieron es una tienda, esto se llama tienda de campaña, en donde con 2 pinzas levantan el peritoneo, ahí están cogiendo todo, fascia transversalis, grasa preperitoneal y peritoneo visceral. Entonces hacen la tienda, la levantan y comienzan a cortar. ¿Por qué hacen eso? Para evitar que ahí pegadito hayan vísceras. Miren que en la medida que profundiza, va a aparecer un huequito. Ahí lo está haciendo digital, lo sigue haciendo con bisturí, electrobisturí, el ayudante lo sigue haciendo digital, vuelven a coger, a veces uno abre solamente la fascia transversalis, el riesgo, cuando no se tiene mucha experiencia, el riesgo, estas son personas expertas sin lugar a dudas, es que ahí cogió ya una tijera, le está abriendo, ya ahí está el huequito, miren. Entonces ahí está, devolvámoslo un poquitico, él coge la tijera, él tiene todo el peritoneo ahí, va separando, coge el peritoneo y ahí hace el huequito. Miren, acá está el orificio por donde, ahí está, ¿ok? Ahí introduce el dedo, ahí ya encontró peritoneo, entonces digitalmente se puede divulsionar, pero ellos lo van a cortar con el electrobisturí. Recuerden que aquí está la vejiga, recuerden que esta es la fascia endopélvica, que es el peritoneo, fascia transversalis, todo eso es estructuras que van pegaditas a la vejiga. Aquí viene la vejiga está por aquí abajito, entonces trasluminal, es decir, ellos levantan y van viendo que, no, que la vejiga esté abajo. La vejiga siempre, para que no se llene, le ponen una sonda vesical, ¿no? Y aquí ustedes ven que ya llegamos a la cavidad. Entonces acá vemos un orificio. El doctor quiere separar, mire, de pronto necesita más espacio, va a cortar más arriba. La fascia quiere separar un poco más y despegar aún más la aponeurosis anterior de los rectos porque necesita más espacio. Y la incisión comienza a prolongarla, mire, por la línea media, ahí está abriendo el peritoneo, lo prolonga hasta donde se paró bien arriba, ahí está el peritoneo y está separando, ¿ok? Y ahí llegó a la cavidad, ¿ok? Chicos, ¿claro? Doctor, una pregunta. Perdóname. Dime. La vaina del recto son las mismas neurosis. No te escuché, se cortó. ¿La vaina del recto es la misma que? Son las mismas 3 aponeurosis de los 3 músculos. Exactamente. Tanto arriba como abajo es la aponeurosis de los 3 músculos. Lo que pasa es que la disposición cambia dependiendo si estamos debajo de la línea arqueada, que es un poquito por encima del ombligo, está esa línea arqueada, es por debajo del ombligo, yo digo, o por encima del ombligo. Por eso las incisiones. Entonces recuerda que por abajo, por encima, independientemente, las 3 aponeurosis son las que forman la vaina del recto, sino que se disponen cuando están por debajo del ombligo, todas por delante del recto, que es lo que ustedes vieron en esta última cirugía, que solamente